Últimos años de Abderramán III. El fracaso de Simancas. Una vez controlados los focos de rebelión musulmana, Abderramán III preparó, para el año 939, una campaña militar contra su principal enemigo, el rey cristiano Ramiro II de León. Esta fue bautizada como la Campaña del Poder Supremo, y consistiría en atacar las fortalezas del Duero en el mismo corazón del reino leonés. Tras la derrota de Simancas, Abderramán III ya no volvió a dirigir personalmente sus ejércitos en combate, y centró su atención en la construcción de Medina Azahara. El comienzo de la campaña fue favorable para el califa, ya que se habían desbaratado las defensas cristianas al sur del Duero sin un coste significativo de pérdidas, además de haber conseguido un buen botín. Sin embargo, al llegar a la altura de la localidad de Simancas, les esperaban las tropas de Ramiro II. Se sucedieron varios días de combates hasta que una emboscada cristiana consiguió la victoria sobre los musulmanes. El mismo califa temió por su vida. La derrota de Simancas tuvo serias consecuencias para el califato. A partir de ese momento, Abderramán III ya no volvió a salir en expedición y decidió concentrarse en la construcción de Medina Azahara. Además, se limitó a imponer un control firme en las regiones fronterizas al sur del sistema central, dejando todo el norte libre para la posterior repoblación cristiana. En el norte de África las cosas tampoco se desarrollarían mucho mejor. Aunque los omeyas ocuparon Tánger y Ceuta en 955, no llegaron a extenderse por el Magreb. La defensa fatimí solo le permitió ejercer el control a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Murió en Medina Azahara el 15 de octubre de 961 siendo sepultado en los jardines del Alcázar Real de Córdoba. Le sucedió su hijo Al-Hakam II. El origen esclavo y cristiano que ocultaron los grandes califas de Córdoba. Apenas tenían sangre árabe. El mito de la convivencia dorada, en la Andalucía árabe. Las crónicas definen a Abderramán III, el primer califa omeya de Córdoba, como un hombre de pelo rojo, de piel sumamente blanca y de unos ojos tan azules como el cielo. Otro tanto le ocurrió a su hijo, Al-Hakam II, al que le delataba también su cabellera de tono bermejo. Nada que ver con la imagen tradicional que se asocia a un gran líder árabe del siglo X. ¿Cómo es posible que tuvieran aquellos rasgos físicos? Según afirma en declaraciones el escritor y divulgador histórico Jesús Sánchez Adalid, porque hubo una época en la que los grandes mandamases musulmanes nacían de madres vasconas y cristianas. Al final ya no había casi sangre árabe en los omeya, la mayoría era de Navarra porque se casaron con mujeres del norte, afirma el autor. Sánchez Adalid lo sabe bien, pues ha investigado este y otros tantos ámbitos de la Córdoba califal para elaborar su última novela histórica, Los baños del Pozo Azul. Con ellas fue decreciendo la sangre árabe originaria, completa. Con todo, y como bien señala, la mayoría de estas esposas acababan en el harén real tras haber sido entregadas por los cristianos como garantía a la hora de sellar un acuerdo. A pesar de que la lista de vasconas que lograron conquistar a los sultanes no es corta, existió una que destacó por encima del resto, Subiu Emen Balad. Ofrecida como regalo al segundo califa omeya, del que tuvo un retoño, esta navarra logró convertirse en un personaje destacado en Al-Ándalus hasta el punto de que fue apodada, la señora de las señoras de Córdoba. Por si fuera poco, mantuvo un romance con Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma'afiri, más conocido como Almanzor, al que ayudó a ascender en el escalafón social a cambio de seguridad personal. Al menos, hasta que éste se propuso destrozar los derechos dinásticos de su hijo y nombrarse a sí mismo califa. El personaje de Subiu Emen Balad está documentado a través de las crónicas. Lo han hecho los grandes arabistas e historiadores. Llama la atención, en primer lugar, porque era una mujer de la cual se habla en un mundo y en un tiempo en el que el género femenino permanecía en el anonimato. No solo en la cultura islámica, pero mucho más en ella. En la época una mujer de la realeza de los Omeya debería haber vivido en el anonimato de los palacios califales sin haberse hecho visible.
Tenía que someterse al régimen de los eunucos y de las mujeres. Es sorprendente que los cronistas nos hablen de ella y que nos expliquen que era originariamente vascona, de Navarra, que había sido la favorita del califa Alaquén II y que fue la madre del tercer califa Hisham II. Aunque lo más llamativo es que fue la amante de Almanzor. Era una mujer importante en la época. Sí, para empezar porque tuvo que vivir unas circunstancias muy especiales al final del califato. Era además una mujer célebre en Córdoba. Y lo era porque era visible. Montaba a caballo, mostraba el rostro, algo inaudito en la época, trataba con los visires, recibía gente en su palacio y acudía a las ceremonias públicas. Era lo que hoy podríamos decir una celebrity. Tenía hasta un apodo, la señora de las señoras de Córdoba. Esto ya de por sí es muy significativo. A pesar de todo es una mujer muy poco conocida. La historia de España es tan compleja que es imposible saber todo lo que ha sucedido en ella. Rastreando y buscando en las crónicas podemos encontrar personajes como este, que suscitan una gran curiosidad y un gran interés. Estos tienen que pasar al cuerpo literario porque es la forma de que la gente los conozca. Una historia de amor, Abderramán III y Azahara. Medinat al-Zahara, es un regalo para ti. Abderramán III a Azahara, sosiego amoroso, auténtica dueña y señora de su vida. Compañera con la cual podía otorgarse a sí mismo el privilegio del descanso, de la ternura reposada, de la conversación sencilla, o del dormir abrazado a su talle sin más. Solo a ti te cuento esto, le dijo el rey, que las maravillas de esta construcción, ciudad y palacio a un tiempo, serán narradas por quienes la contemplen como la más grandiosa hermosura que jamás los ojos humanos hayan gozado, y que su fama se extenderá por el mundo y por la historia. Ha de juntar el poder, la gloria y la majestad de mi destino y de mi familia, ha de ser más espléndida, más bella que la propia Bagdad, más fastuosa que la fastuosa Alejandría, ni el palacio de Salomón será comparable a ella y glorificará a Alá a través de mi excelencia. Hizo una pausa. Azahara seguía mirándolo devotamente, enamorada y sonriendo, abandonada de sí misma, pues toda su vida se la había ya regalado a él. Abderramán III apretó el mentón y sus ojos parecían desafiar el horizonte del atardecer sobre las copas más altas de los árboles del jardín a través del ventanal. Solo relajó su mandíbula para desvelarle el nombre que había decidido otorgar a su ciudad palatina. Se llamará Medinat al-Zahara, y todos sabrán que es por ti. La esclava Azahara padecía, ya manifiestamente, una enfermedad incurable que la mantenía la mayor parte del día postrada y con los ojos cerrados, y ello le causaba al califa una tristeza irremediable e imposible de soportar. Tengo prisa, mi amada Azahara, por ver florecidos los almendros y que regocijen tu vista sus infinitas flores blancas en la primavera, para traerte la imagen de tus días de infancia en Elvira, en aquella fortaleza de Alhambra al pie de la sierra que viste de blanco en invierno y de verde en verano, querida mía, según tus propias palabras. Pero Azahara murió la última noche de aquel año 940, mientras quería entrar el amanecer del nuevo año 941, despacio y sin que sufriera su espíritu, y así fue encontrada en su lecho, dormida ya para siempre. Su muerte ensombreció profundamente el ánimo del califa y todo su miedo a perderla tomó vida en el gesto endurecido de su rostro cuando fue enterado de la noticia. Abderramán III se empeñó en que fuera acabada la construcción de la mezquita de la ciudad palatina antes del final de aquel mes de enero de 941, y se entregó a tan descabellado fin en cuerpo y alma, visitando las obras a diario, seguramente para no pensar en otra cosa. Y es cierto que causaba admiración al contemplarla, estaba exquisitamente acabada en todas sus partes y tenía 5 naves de admirable hechura. El patio de abluciones lucía un suelo de mármol de color rojo del vino muy bello, y en el centro se abría una fuente de aguas purísimas para uso de la mezquita. Tenía además una torre cuadrada para llamar a la oración que medía 40 cubitos de altura. En su interior los detalles eran de prodigiosa hermosura,
Habíanse labrado como adornos sobre los arcos inscripciones en oro del Sagrado Corán y en el lugar más destacado de la nave principal se hizo colocar un púlpito bellísimo de complicada y magnífica ornamentación, el mismo día que se contempló la mezquita y para celebrar la primera oración pública de la historia de la fastuosa ciudad imperial de Medinat al-Zahra, esto es, el viernes día 23 de enero de aquel 941, que fue dirigida por el califa Abderramán, príncipe de los creyentes y hombre más poderoso del mundo conocido, que en aquel momento sentía enorme pesar sobre sus hombros y nada podía contener el llanto íntimo de su alma, aunque su voz hiciese temblar la tierra. La noticia de la suntuosa edificación Medinat al-Zahra como ciudad sin par ya había traspasado las fronteras de Al-Ándalus en boca de los mercaderes y caminantes que contaban las maravillas vistas para su levantamiento, y los poetas cortesanos y estudiosos de poesía, glosaron ya desde los primeros meses de las obras las excelencias, los recursos y el tiempo empleados para sus detalles. El califa de Córdoba no quería prohibir la entrada a nadie, y había ordenado que cualquier viajero o visitante fuera tratado con esplendidez, solo a cambio de que luego contara con su boca las maravillas contempladas en esa nueva ciudad, símbolo del poder omeya. Para finalizar este relato sobre la romántica historia de Medina Azahara, voy a contaros otra bonita leyenda. La leyenda de los almendros de Medina Azahara cuenta que el poderoso califa Abderramán III ordenó construir esta bella ciudad, conocida en su época como la Perla de Al-Ándalus, sobre la ladera de Sierra Morena, en las cercanías de Córdoba. Abd al-Rahman se enamoró en Granada de una bella muchacha llamada Azahara, y que pronto se convirtió en su preferida. Para demostrarle el amor que sentía por ella, ordenó la construcción de una ciudad palatina Medina Azahara, en honor a su nombre, y para ello contrató a los mejores arquitectos y artesanos, compró los materiales más preciados, maderas, mármoles, azulejos, mandó construir hermosos jardines con flores y plantas traídas desde todos los rincones del mundo, los pobló con hermosos pájaros y mandó que en ellos creciesen árboles de exóticos frutos. Telas y muebles, comprados a los mercaderes más prestigiosos adornaban las estancias de la favorita Azahara, todo lo hizo el califa por su amor. Nada de esto, sin embargo, parecía contentar a bella dama Azahara que día tras día, Abderramán la veía llorando en la Medina. Le preguntó el motivo de su tristeza y qué debía hacer para contentarla. Azahara le respondió que a su tristeza el califa no podría ponerle remedio pues lloraba por no poder contemplar la nieve de Sierra Nevada. Él le respondió: yo haré que nieve para ti en Córdoba. Inmediatamente mandó talar un bosque situado frente a la Medina y replantarlo de almendros muy juntos unos de otros y cada primavera, cuando los almendros abrían su flor blanca, la nieve aparecía en Córdoba solo para su amada Azahara, que no volvió a llorar.